El poderío militar y táctico del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial era extraordinario e implacable. Su expansión territorial reflejada en este mapa rivalizaba con la de otras grandes potencias de la época. Sin embargo, esta temible fuerza no fue suficiente para detener el avance de los estadounidenses y de los rusos. Similar al destino de Alemania, Japón fue arrasado por los aliados. La rendición de la Nación del Sol Naciente en agosto y septiembre de 1945 no se debió únicamente, como probablemente creas, a los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Detrás de estos eventos se esconde una serie de improvisadas decisiones estratégicas que llevaron al imperio a la catástrofe y que cambiaron el curso de la guerra. Estamos en el 8 de mayo de 1945 y el mundo celebra la rendición de Alemania, un hecho que marca el final del conflicto en Europa. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial aún no ha llegado a su última definición. El Imperio del Sol resiste tenazmente, desafiando las expectativas de una rápida resolución. Mientras tanto, en Estados Unidos se debate intensamente sobre el uso de una nueva arma devastadora que podría cambiar el rumbo de la historia. Algunos altos mandos militares estadounidenses expresaron su oposición al uso de la bomba atómica, argumentando que Japón habría capitulado si se le hubieran garantizado ciertas condiciones, como la preservación del emperador Hirohito, una figura central en la cultura y la política japonesa. No obstante, en este momento particular de la guerra, muchos temen que una invasión norteamericana resulte en un alto costo humano. Durante la batalla de Okinawa entre abril y junio de 1945, se registran graves pérdidas, con miles de soldados aliados muertos o heridos, y otro inmenso puñado de víctimas japonesas. La persistente resistencia del Imperio del Sol Naciente se manifiesta en numerosos ataques suicidas de pilotos kamikazes, como los que verás a continuación. En julio de 1945, Estados Unidos, junto con el Reino Unido y China, exigió la rendición del ejército japonés en la Declaración de Potsdam. Los aliados establecieron un camino claro hacia la paz, o en sus propias palabras, la aniquilación inmediata y absoluta. Esta demanda dejaba claro que no habría lugar para términos de resolución negociados, sino que el camino hacia la reconciliación pasaba por la completa sumisión del enemigo. Para los japoneses, aceptar estas imposiciones era un golpe severo a su honor nacional y a la imagen de su divinidad imperial. La idea de capitular sin condiciones era vista como una humillación intolerable, lo que llevó a muchos líderes a considerar alternativas extremas antes que someterse a tales términos. A pesar de su aparente intransigencia, Japón buscó en secreto la mediación de la URSS, aún neutral en el conflicto. Mientras tanto, los soviéticos, comprometidos con acuerdos previos con otros aliados, planeaban ataques silenciosos contra las tropas japonesas en Manchuria y otras áreas clave. Por su parte, los norteamericanos lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Su impacto, aunque devastador, no fue el único factor que los llevó a los japoneses a la rendición. La política expansionista del imperio, que desde el siglo XIX venía cosechando conquista tras conquista, significó su mortal talón de Aquiles durante la primera mitad del siglo XX. Entre todos los frentes de defensa y ataque, el principal error estratégico de Japón durante la Segunda Guerra Mundial fue su intento de conquista de China. A pesar de contar con un ejército moderno y bien entrenado, los japoneses subestimaron la resistencia china y la dificultad de controlar un país tan vasto y diverso. Inicialmente lograron avances significativos a lo largo de las zonas costeras urbanizadas,
donde su superioridad militar era evidente frente a las fuerzas chinas mal equipadas y poco entrenadas. Sin embargo, una vez que el conflicto se adentró en las regiones rurales de China, la situación se volvió más complicada para Japón. La geografía agreste y los extensos territorios dificultaron la logística y el abastecimiento de las tropas japonesas, que no estaban preparadas para luchar en este tipo de terreno. La invasión a China solo resultó en una guerra prolongada y costosa para el imperio. Con su mirada puesta en la conquista, los japoneses comprendieron que debían asegurar una fuente confiable de materias primas vitales, como el petróleo y el acero, para mantener su maquinaria en funcionamiento. Para cumplir con esta urgente demanda de recursos, Japón consideró dos opciones estratégicas: atacar a Rusia en busca de los vastos caudales de Siberia y Asia Central, o dirigirse al Pacífico para apoderarse de los ricos territorios de Malasia, Indonesia y el sudeste asiático, ocupados en su mayoría por potencias europeas en ese momento. La primera opción, atacar a Rusia, fue desestimada rápidamente debido al recuerdo fresco del conflicto con la Unión Soviética en 1939. Esta disputa fronteriza, que había culminado en una humillante derrota japonesa, desalentó a Japón de considerar la opción de agredir a la Unión Soviética como una vía estratégica viable. La experiencia en Jalgin Gol sirvió como recordatorio vívido de las consecuencias de subestimar al poder soviético. Conscientes de la potencial amenaza que representaban los rusos, Japón optó por no provocarla y buscaron una ruta menos arriesgada hacia la expansión. Así decidieron la segunda alternativa: atacar el Pacífico. Esta elección se basó en el reconocimiento de la superioridad de la Armada Imperial japonesa y la creencia de que podrían obtener una ventaja estratégica al enfrentarse a las potencias europeas ocupadas en su lucha contra Alemania. Sin embargo, esta maniobra los puso en un curso de colisión directa con Estados Unidos, cuyos intereses y territorios en el Pacífico representaban un obstáculo significativo para los objetivos expansionistas de Japón. Este movimiento marcaría el comienzo de un conflicto que cambiaría el curso de la historia mundial. La Guerra del Pacífico había comenzado y dentro de ella, Japón cometió el segundo error que lo llevaría a la derrota: la Batalla de Filipinas. La estrategia de Japón durante la Segunda Guerra Mundial no fue dirigida a conquistar Estados Unidos, sino a eliminar su influencia en el archipiélago para asegurar el acceso a los recursos de la región. Su objetivo era neutralizar la flota del Pacífico de los aliados, conquistar y fortificar las islas, y luego resistir cualquier intento norteamericano de recuperarlas. Durante este enfrentamiento, la embarcación aliada demostró su superioridad numérica y técnica, hundiendo 3 portaaviones enemigos y derribando cientos de aeronaves japonesas. Bajo el plan de la Operación Z, el almirante Mineichi Koga había ideado una trampa para atraer y hundir los buques estadounidenses cerca de las Islas Palau. Pero su muerte y la captura de documentos clave por parte de los americanos echó por tierra la estrategia. El vicealmirante Jisaburo Osawa tuvo que improvisar una nueva emboscada, eligiendo las Islas Marianas como escenario de batalla, donde los aliados estaban a punto de iniciar una invasión. Esta serie de errores tácticos y contratiempos contribuyeron aún más al declive de la Marina Imperial japonesa. La batalla del Mar de Filipinas fue una victoria clave para Estados Unidos, consolidando su dominio naval en el Pacífico. Aunque el plan original de la Marina Imperial japonesa tenía mérito, varios factores como la improvisación en la Operación Z y la inexperiencia de los pilotos embarcados causaron desastres. El portaaviones Taiyo, el primero de gran tamaño del imperio, se hundió después de ser impactado por torpedos y explotar debido a los vapores de la gasolina almacenada. Japón perdió 5 buques y sufrió daños en otros 6, incluido el acorazado Haruna y los cruceros Mogami y Maya.
Estas derrotas resultaron en la muerte de 4.000 marineros isleños y la destrucción de 480 aviones. Estados Unidos, por su parte, sufrió el hundimiento de 123 aviones y 109 bajas, además de daños en 2 acorazados. Después de Filipinas, el imperio intentó debilitar la flota del Pacífico estadounidense para ganar una ventana de 6 meses para sus conquistas, pero su plan fue deficiente. Lo que siguió fue la antesala de un ataque audaz y desesperado. La Nación del Sol aspiraba esta vez a hacerle daño a territorio norteamericano. Su capacidad armamentística no alcanzaba para llegar a Estados Unidos de manera silenciosa y con posibilidades de victoria, así que optaron por atacar el blanco más cercano que tenían desde Asia, la isla de Hawái. El tercer error fatal que cometió el imperio en la guerra y lo empujó mucho más a su capitulación definitiva fue nada menos que el ataque a Pearl Harbor, sucedido el 7 de diciembre de 1941. Aunque el ataque sorpresa de la Armada del Imperio japonés se suele considerar casi perfecto, hubo errores críticos que permitieron a Estados Unidos recuperar impulso en los meses siguientes. Por otro lado, los aliados desaprovecharon varias oportunidades para detectar el asedio japonés debido a una comunicación incorrecta y una preparación exigua. Uno de los errores clave fue la elección del almirante Chuichi Nagumo para liderar el ataque audaz. A pesar de su antigüedad en la Armada, Nagumo carecía de experiencia en tácticas aéreas, lo que fue desconcertante considerando la destreza naval más tradicional preferida por el almirante Yamamoto, estratega marítimo del imperio. El temperamento cauteloso de Nagumo chocaba con la audacia de Yamamoto, y sus decisiones conservadoras serían criticadas más tarde por las deficiencias del ataque a Pearl Harbor y la pérdida de 4 portaaviones japoneses en la batalla de Midway, de la que hablaremos más adelante. Además, la resistencia sangrienta en cada isla recuperada por Estados Unidos resultó contraproducente. A pesar de que Japón esperaba agotar la voluntad de los aliados con altas pérdidas, esto solo sirvió para aumentar la determinación de los norteamericanos y fortalecer su compromiso con el conflicto en la región del Pacífico. La estrategia inicial de Japón en la región se vio afectada por varios contratiempos que cambiaron el curso de la guerra. Aunque las invasiones iniciales, incluida la de las Filipinas, tuvieron éxito, el ataque a Pearl Harbor no logró su objetivo principal: neutralizar la flota del Pacífico estadounidense. Los portaaviones, pilares fundamentales de la flota, sobrevivieron al ataque y permanecieron intactos. Aunque el asedio al puerto norteamericano fue certero y espectacular, en última instancia no debilitó a Estados Unidos. Por el contrario, los enfureció y fortaleció su resolución. Japón decidió continuar con sus conquistas en el Pacífico, confiando en su superioridad naval. Sin embargo, la batalla crucial en la isla de Midway cambió el panorama por completo. Los estadounidenses, anticipando los movimientos japoneses, emboscaron a la flota imperial y lograron hundir sus 4 portaaviones principales. Esta victoria fue un punto de inflexión, equilibrando el juego de buques de guerra entre ambas potencias y permitiendo a los aliados acelerar la producción de nuevos armamentos, mientras que Japón se quedaba rezagado. El cuarto error de los japoneses fue la batalla de Midway. La operación se basaba en premisas erróneas del comandante Yamamoto. Él creía que debilitando los portaaviones estadounidenses en el Pacífico y atrayéndolos a pelear, podría obtener un triunfo decisivo. La elección de las islas Midway tenía como objetivo provocar un enfrentamiento, no conquistar la isla en sí, ya que mantenerla habría sido difícil para el imperio. Aunque Yamamoto confiaba en una victoria japonesa, incluso destruyendo la flota del Pacífico de Estados Unidos,
Japón no podía igualar la capacidad de producción norteamericana. La batalla del Mar de Coral demostró que la Marina estaba aprendiendo rápidamente a enfrentarse a la Armada japonesa. Aunque el imperio tenía inicialmente más portaaviones, su fracaso en la isla cambió el rumbo de la guerra a favor de Estados Unidos. Después de Midway, los japoneses perdieron el control del Pacífico y se enfrentaron a una ofensiva imparable de los aliados, que avanzaban de isla en isla sin gran oposición. La pérdida de ese territorio crucial del archipiélago marcó el comienzo del fin para las ambiciones territoriales de la Nación del Sol en el Pacífico. A medida que las islas bajo dominio japonés se liberaron una tras otra, incluidas las Filipinas, el imperio se vio en medio de una creciente presión. El inicio de los bombardeos contra el territorio imperial señaló el cambio de marea definitivo en la guerra. Con la pérdida de su ventaja en los mares después de Midway, los isleños se vieron obligados a luchar una batalla defensiva cada vez más desesperada para retrasar el avance estadounidense. A medida que sus territorios eran arrebatados uno tras otro, la Nación del Sol sufrió una agonizante decadencia de la que la Unión Soviética tomó provecho para dar la estocada final. El quinto y último error que llevó a los japoneses a la derrota fue haber permitido la invasión rusa de Manchuria. Para muchos expertos, Japón no capituló debido únicamente a las bombas atómicas, sino también por la invasión soviética de Manchuria. La historiografía estadounidense ha tendido a atribuir exclusivamente el mérito a su país, minimizando el papel de la URSS en el evento. En realidad, Japón optó por rendirse ante Estados Unidos como la opción menos humillante. Este conflicto se desarrolló en el contexto de una rivalidad histórica entre Rusia y Japón por el control del Lejano Oriente, que se remonta a la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905. Tras décadas de tensiones y enfrentamientos fronterizos, la Operación Tormenta de Agosto fue cuidadosamente planificada por la Unión Soviética y movilizó a más de 1.7 millones de soldados y una enorme cantidad de equipos de guerra para este ataque. Bajo la dirección del mariscal Alexandr Vasilevsky, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva coordinada desde 3 frentes en Siberia, rodeando y derrotando al ejército del Kwantung japonés en Manchuria. Además de la presión militar directa sobre Japón, el movimiento socavó la confianza del liderazgo japonés en su capacidad para resistir a los aliados. La invasión soviética exacerbó las tensiones internas dentro del gobierno imperial y aumentó el apremio sobre los líderes para buscar una salida diplomática al conflicto. Ante la creciente certeza de una derrota total, Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, poniendo punto final a la Segunda Guerra Mundial. El resto de la historia la conocemos. Es importante precisar finalmente que los japoneses sabían que la Unión Soviética no iba a permitir tener un gobierno monárquico en la isla, sino que iban a destruir a la familia imperial. Fue así como Japón hizo un acuerdo con Estados Unidos en el que aseguraban rendirse a ellos incondicionalmente. Los generales serían procesados, pero se protegería a los emperadores de los juicios internacionales. En última instancia, la Nación del Sol naciente se rindió por el miedo de que la Unión Soviética tuviese un peso importante en la conferencia de paz y forzase al emperador a abdicar. Hasta aquí el documental. Los invitamos a compartir este video para que más personas se adentren en estos detalles menos conocidos sobre la derrota del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Historia Militar.